plantar es una causa común de dolor de talón, a veces hasta el punto que yo diría que el motivo de consulta más frecuente de nuestro consultorio son las talalgias, más que las patologías del antepié. El 10% de la población mundial tiene alguna cuestión relacionada con dolor de talón. Fíjense, 2 millones de consultas en los Estados Unidos por año, más en la mujer que en el varón, sobre todo en este rango etario de entre los 40 y los 60 años, y en los atletas tenemos hasta un 31% de patología del talón, dependiendo del deporte que haga, la superficie donde corra y el tipo de calzado que utilice. Por eso se lo llama también, o hay literatura que lo describe como talón del corredor. El tema de la fascitis plantar, es controvertida la palabra fascitis. Incluso yo creo que hoy uno la sigue usando como seguimos usando la palabra neuroma de Morton, pero hay literatura que ya la llama, por ejemplo, fasciosis plantar, hablando de que no es un problema inflamatorio, sino que es un proceso degenerativo, o sea que por más que la fascia esté engrosada, no está engrosada a expensa de una inflamación, sino ya a un deterioro de la fascia y un proceso degenerativo de la misma. Acá hay algunos estudios histológicos de lo que uno puede encontrar en la zona de la inserción de la fascia plantar. Ahora bien, hablar de fascitis plantar es automáticamente darle la mano al espolón. O sea, no podemos separar la palabra espolón de esta situación. ¿Por qué? Porque el paciente viene así. Viene a decirnos que les duele el talón y la segunda palabra es porque debo tener un espolón. Entonces, el espolón calcáneo es un fenómeno secundario y no es el origen del dolor. La enfermedad, fíjense, dice acá, está en la fascia, no está en el espolón. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a explicar. Y nosotros, me han escuchado decir muchas veces que el 50% de los pacientes que les duele el talón no tienen espolón, y hay un 50% de pacientes que les duele el talón que sí tienen espolón. Pero el 100% tiene lo mismo. O sea, lo que tienen todos es un proceso degenerativo o un acortamiento o algo relacionado con la fascia plantar. Pero la patología no está en el espolón. Hace muchos años, y cuando digo muchos años me refiero a cuando yo hacía la residencia, o sea que hace muy poquitos años, se describía que el espolón era una situación que aparecía por tracción de la fascia plantar. Eso generaba un microtraumatismo, un proceso inflamatorio, y el cuerpo se defendía depositando hueso. Entonces, como se defendía depositando hueso, formaba el espolón. Por lo tanto, iban de la mano. La fascia funciona mal, me inflamo, deposito calcio, formo el espolón. Después ese concepto, más o menos en el año 2000, 2001, 2002, empezó a erradicarse y se empezó a hablar de que esto no ocurría porque el espolón no tenía relación exacta con la inserción de la fascia y que era un osteofito por tracción del músculo flexor corto de los dedos. Entonces, que no era de la fascia, sino que era del flexor corto de los dedos. Estos dos conceptos hoy también están anulados. Seguimos diciendo que la enfermedad está en la fascia y no en el espolón. ¿Qué es el espolón? Primero explicar que esa punta de hueso siempre sale hacia adelante y ligeramente hacia arriba, no hacia abajo. Por lo tanto, no pincha. Pero doctor, yo cuando piso siento que pincha, pero después de 3 pasos se me va. Si pinchara en todos los pasos, le dolería en todos los pasos, no se le iría. Entonces realmente se comporta como un fenómeno muscular. Molesta en la primera parte de la marcha y después desaparece. En síntesis, el espolón viene por el exceso de carga. ¿Cómo es la explicación de esto? Fíjense, no se produce por tracción de la fascia plantar, sino que se produce por efecto de la compresión y por la carga. Lo que dicen los anatomistas, que es un intento del calcáneo de aumentar la base de sustentación dependiendo de la carga que soporta ese calcáneo. Por eso, los pie cabos, que realmente pisan mucho con atrás y mucho con adelante, mucho con el retropié y mucho con el antepié, suelen tener grandes patologías, grandes aumentos, de la superficie de apoyo del calcáneo, incluso con espolón inferior y espolones superiores,
por patología insercional del Aquiles. De ahí que se nos sugiere no remover el espolón, porque si el espolón inferior el cuerpo lo formó, por algo lo formó. Entonces, una cosa es operar y hacer la liberación de la fascia, y otra cosa es liberar la fascia y sacar todo el espolón. Lo que nosotros hacemos últimamente es generar apenas como un despuntado del espolón para redondearlo, que intenta más, si yo tuviera que decirles qué hace eso, aparte de que genera un sangrado, hay una situación que es, que no sé si el Mati alguna vez me lo vio hacer, pero yo algunas veces cuando la tuberosidad inferior del calcáneo tiene mucho edema óseo, con la fresa de Misbo le podés hacer perforaciones, como se hace en una cadera en un forage. Esas perforaciones disminuye la presión intraósea de todo el edema que está juntando. Yo creo que ese efecto tiene cuando uno hace un mínimo fresado de la punta del espolón sin afectar la superficie. Genera como un sitio de descompresión de la presión intraósea. ¿Está bien? Lo que no hay que hacer es remover todo el espolón. Hay factores intrínsecos y factores extrínsecos que generan esta patología. Fíjense, intrínsecos, la edad, el sexo, el índice de masa corporal, mayores a 30, factores anatómicos como acortamiento del tendón de Aquiles, bueno, factores biomecánicos en esos pacientes que tienen poca dorsiflexión del tobillo, y factores extrínsecos como le puede pasar en la gente que trabaja 12 horas de pie, con zapato de seguridad, calzado muy plano, en los deportistas que hacen un exceso de su actividad, o sea, trauma repetido, el tema de la superficie, la intensidad, los errores de técnica. ¿Cómo es el relato del dolor del paciente? Y bueno, el paciente relata sobre todo un dolor matutino, insidioso, localizado en el borde interno del talón, fíjense cómo está marcado, y que se irradia hacia la fascia plantar. Pero sobre todo, cuando uno comprime donde al paciente realmente le duele, uno se va a dar cuenta que por lo menos estamos a 2 o 3 centímetros de donde realmente está el espolón. Esa es otra cosa que uno al paciente le puede relatar. Ahora, aquellas fascitis plantares o talalgias, que el paciente les cuenta, sí, me duele la mañana cuando me bajo de la cama, pero me despierta muchas veces de noche. De noche me pulsa, tengo un dolor agudo y se me pasa. Esos dolores nocturnos sin apoyo, hay que pensar que el paciente puede tener otra cosa y no una enfermedad de la fascia plantar. Y ahí entramos en el plano de los atrapamientos nerviosos. Primero, molesta un poquito más arriba, o sea, más hacia proximal. Son pacientes que tienen mucha hipersensibilidad al tacto de la zona o tienen TINEL positivo. Y uno empieza a pensar si puede existir esto que está descrito, que es el atrapamiento del nervio abductor del quinto dedo, que es el famoso nervio de Baxter. El nervio de Baxter, ustedes ya saben que el nervio tibial posterior viene, va a dar 3 ramas, plantar interna, plantar externa y una rama calcánea. La plantar externa, la primer rama que da la plantar externa, se llama justamente nervio de Baxter y cruza, como muestra la gráfica a la derecha, entre el músculo cuadrado plantar y el abductor del hallux y va a buscar el lado externo del pie para ir a inervar el abductor del quinto dedo. Fíjense los dos sitios donde puede estar atrapado el nervio de Baxter, o entre el cuadrado plantar y el abductor del hallux, o que ya quede atrapado entre lo que es el flexor corto y entre el calcáneo. Por eso cuando yo hago la anestesia, cuando ustedes hacen la anestesia del nervio tibial posterior, y solamente le van a operar el juanete, pero la planta, se duerme toda la planta porque uno está durmiendo hasta incluso los bordes externos. ¿Mm? Después si hay alguna duda sobre lo del nervio de Baxter me preguntan, pero creo que desde el punto de vista de la gráfica está muy claro y realmente no es tan fácil de hacer diagnóstico de esto y si uno tuviera que hacer una descompresión, realmente hay que liberar el retináculo, de todo el retináculo del tibial posterior, hay que buscar al nervio y hacer la neurólisis hacia abajo, se hace una incisión diagonal que prácticamente llega hasta la mitad del talón y uno hace la liberación del nerviecito.
Otra forma de verlo, todas las gráficas apuntan y muestran lo mismo. Acá se ve como el nervio tibial posterior da las ramas y dónde está el tema del nervio de Baxter. Fíjense, este es el retináculo. Lo primero que uno tiene que abrir es esto y después ir a ver si tiene que hacer alguna liberación del nervio en los pasos de un músculo con el otro. Después seguimos hacia arriba y entramos en el área casi retromaleolar. En las zonas retromaleolares, las situaciones que podemos encontrar son la presencia de neuromas o la presencia de gangliones o la presencia de várices, que por compresión del paquete vasculonervioso tibial posterior me pueden dar sintomatología en el talón, y tengo una talalgia que también tiene dolor nocturno, dormido el dedo, parestesias en alus, parestesias en la planta del pie, y cuando uno golpea en la zona retromaleolar el paciente tiene TINEL positivo. Entonces ya tenemos 3 lugares a revisar y 3 situaciones para prestar atención cuando el paciente tiene una talalgia, y este es el famoso síndrome del túnel tarsiano. Y después, los pacientes que les gusta recibir a la Juli, que son los pacientes con fracturas por estrés. Fíjense, en la radiografía parecía que no tenía nada, había una línea rara, y tiene un edema óseo gigante en el calcáneo por una fractura por estrés de la tuberosidad, por una fractura por estrés de la tuberosidad posterior. Ahí está el punto verde como otro lugar de talalgia. Con respecto a las atrofias de la almohadilla plantar, a mí sobre todo me toca verlo en gente mayor que tienen, les soy sincero, grandes espolones que lo traen de toda la vida y que uno realmente toca abajo y le podés hasta palpar el espolón y que el pobre paciente ya no tiene acolchado y tiene una atrofia de la almohadilla, como le pasa mucho a los pacientes con artritis reumatoidea y los pacientes añosos. Esa es otra causa y desgraciadamente entramos en el plano de las causas insolucionables. O sea que igual al paciente le vas a terminar dando taloneras y cuestiones de acolchado. En el año 2006 presentamos un trabajo intentando mostrar nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico percutáneo de la fascitis con resección del espolón. Fíjense cómo hemos ido mutando los conceptos. Nosotros queríamos ver cómo evolucionaban los pacientes haciendo la fasciotomía percutánea, cómo era el índice de satisfacción y cómo se veía la radiografía. Bueno, presentamos 19 pacientes, fue un trabajo que hicimos en conjunto con el doctor Sadi, el doctor Amuchasti y el doctor Sánchez Pulgar. Bueno, acá tienen toda la descripción del trabajo, todos operados por el mismo cirujano. El criterio de inclusión fue tener más de 40 años, fascitis plantar y espolón, que no había respondido a la terapia conservadora, por lo menos durante 6 meses, y se habían excluido aquellos pacientes que ya estuvieran operados, que tuvieran un espolón asintomático, neuropatía periférica, artropatías, fascitis bilateral. Con respecto a la técnica, y ahí les muestro los resultados, cómo se hace la marcación con el intensificador de imágenes. Más o menos, bueno, esta incisión está para mostrar, pero la incisión es 2 centímetros por delante del borde posterior de la piel del calcáneo y 2 centímetros partiendo desde medial hacia externo. Ese es el sitio correcto para ingresar. Como uno hace el puntazo con bisturí, ingresa con el bisturí, secciona la fascia plantar y después hacíamos la remoción del espolón. Yo les digo qué es lo que tuvo de curioso y de interesante este trabajo. Era un trabajo que publicaba muy buenos resultados con la fasciotomía y la resección del espolón, pero al mismo tiempo era un trabajo que decía que el espolón no es la causa del dolor. Entonces era novedoso mostrar eso. Esa es la herida que tiene. ¿Y por qué era novedoso? Porque así como nosotros mostrábamos preoperatorios y postoperatorios divinos, con el espolón totalmente raspado al ras para el aplauso, también nos tocó mostrar pacientes que le habíamos resecado un espolón en el 2002, control postoperatorio, y que, por ejemplo, había vuelto en el 2006 a operarse el juanete con el doctor Sánchez Pulgar y que tenían de nuevo la calcificación en la inserción. O sea, de nuevo formó el espolón. Y sí, porque si el cuerpo lo quiso formar, es porque el cuerpo lo va a volver a formar. Entonces, esta es una de las teorías del por qué uno debe tocar solo la fascia y no debe remover el espolón. Todo lo que fue la tabla de gráfico y demás, tuvimos un 88% de éxito, lo cual está totalmente en correlación a la literatura, y tuvimos la suerte de ese año
de salir como premio ganador, y cuando alguna vez vayan a la AOT, en lo que es la placa de los premios anuales y bianuales de la SAMESIP, está el trabajo ahí para que no crean que les estoy mintiendo. Con respecto a hacer un poquito de revisión bibliográfica sobre todo lo que se sabe en la actualidad, fíjense, estos son algunos trabajos que hablan de fascitis plantar crónica. Este es un trabajo a nivel de evidencia 4. Fasciotomía plantar versus la resección del gastronemio. 30 pacientes que se le hizo la fasciotomía parcial, 30 el release del gastronemio, arriba para aflojar todo lo que es la cuerda del sistema quilio-calcáneo plantar, y aparentemente cuando uno trabaja desde arriba, los resultados son mejores y más rápidos que cuando uno trabaja directamente desde la fascia plantar. Esto es otro trabajo, como hace la comparación, volvemos a lo mismo, en este caso un estudio retrospectivo. Liberación percutánea de la fascia versus abierto. En esto sí coincidimos que, en este caso, bueno, 55 pacientes, 23 fasciotomías percutáneas y 32 abiertas. Hubo menos dolor postoperatorio y un reintegro más rápido en lo laboral y deportivo en los pacientes que se le hizo la fasciotomía percutánea. Pero al año, los que habían sido operados por percutánea y los que habían sido operados a cielo abierto tenían el mismo resultado. Otro estudio, nivel de evidencia 4, fíjense, el release del gastronemio medial en fascitis plantar recalcitrante, el 81% de mejoría del dolor, 51% de mejoría menos de 2 semanas, como que aparentemente la liberación del gastronemio produce un mejor resultado inmediato, pero a largo plazo todos los procedimientos son muy similares con respecto al resultado. Eso es lo que tiene controvertido el tratamiento. En este caso, es un trabajo que muestra la fasciotomía clásica abierta versus la fasciotomía endoscópica, como parecería que los procedimientos mínimamente invasivos andan muy bien inicialmente. Volvemos a lo mismo, al año, si fue abierto o endoscópico, o si fue abierto o percutáneo, el resultado es el mismo. Otros trabajos, que sobre todo esto está bueno mostrarlos porque coincide con los porcentajes que a nosotros nos dio en ese trabajo que hicimos en el 2006, más o menos un 88% de buenos resultados cuando vos liberás la fascia plantar. Esperen que voy a ir pasando. Fíjense este estudio qué lindo. Pacientes que se les dio un antiinflamatorio versus pacientes que se les dio placebo. Obviamente, inicialmente hay una mejoría, sobre todo por el cese del dolor en aquellos pacientes que tienen edema óseo. Se apaga eso. Pero a los 6 meses, todo lo que es relacionado con la fascia, el paciente está igual a lo que recibieron los antiinflamatorios no esteroideos versus los que se les dio placebo. Miren este trabajo. A un grupo se les indicó ultrasonido, más ionto, más elongar. Y a otro grupo solo elongar, y los que mejores anduvieron fueron los que estuvieron sometidos a trabajos intensos de elongación y estiramiento de la fascia. Los famosos gráficos que damos siempre con el MATI, le enseñamos al paciente cómo elongar el tríceps sural, cómo elongar el sóleo, cómo elongar la fascia sentado. Este ejercicio a pierna cruzada es espectacular, es prácticamente puro para elongación de la fascia plantar. El tema de las plantillas, también aquellas que fueron hechas a medida, prefabricadas y sin diseño, andan mejor las a medida y las prefabricadas, pero al año todos los resultados son iguales. Grupo 1, corticoide guiado por eco. Grupo 2, corticoide guiado por palpación. Y otro placebo, obviamente el que le da placebo nada, mientras que los otros dos, sea con ecografía o sea con palpación, tienen el resultado es exactamente igual, o sea que no hace falta hacer una infiltración guiada por eco, y al tiempo el resultado va a seguir siendo el mismo. Obviamente al que no se le puso nada no va a tener ningún efecto. El plasma rico en plaquetas aparentemente a largo plazo tiene mejor efecto que el corticoide. Esto hace alusión a que si es un proceso degenerativo, el corticoide genera lo que ya sabemos, va generando esta cuestión con el fibroblasto, mientras que el plasma rico es más antiinflamatorio con cierto poder regenerativo.
Entonces, ¿cuáles son los escalones en el tratamiento de la fascitis plantar? Tenemos un primer escalón de tratamiento conservador, aparentemente va a estar dado en las primeras 8 semanas, antiinflamatorios, fisioterapia, ultrasonido, magneto, ionte, elongación, plantillas, todo esto encaja en lo primero. Después entramos entre el segundo mes hasta el sexto mes, todo lo que son las infiltraciones y las ondas de choque. Yo ahí los trabajos de onda de choque los pasé porque no, también tienen sus cuestiones controvertidas las ondas de choque, hay pacientes que andan bien, pero todo está en el porcentaje de entre el 70 y el 80% de buenos resultados, como las infiltraciones. Entonces, conservadores, invasivos y quirúrgicos después de un año. Dentro de lo quirúrgico, lo clásico, abierto, que se llama técnica de Steinler, la liberación o el release del gastronemio, arriba, que es la técnica de Baruch, la fasciotomía plantar endoscópica o la fasciotomía plantar percutánea. Miren lo que hablamos ahora, esperar un año. Antes esperábamos 6 meses para operarlo. Como conclusión, para realizar cualquier técnica quirúrgica deben haberse agotado previamente las instancias de la terapia conservadora. Y a la luz de los resultados que hemos obtenido, creemos que la cirugía percutánea para el tratamiento de la fascitis plantar crónica es una alternativa válida y requiere instrumental recodo y experiencia del cirujano. Nosotros creemos, y por todos los webinars en los que uno está, que estas fascitis puras, localizadas, que realmente tienen su tiempo ya de evolución, van a andar posiblemente, van a tener entre un 85 y un 90% de buenos resultados con la fasciotomía percutánea. Ahora, en esos formatos de pies tan cabos, acompañados con un poquito de metatarsalgia, y que yo en los test de todo lo que es el sistema gemelo aquilio calcáneo plantar, posiblemente sea más acorde a hacer el release de los gastronemios. Y bueno, tenemos que meterle con la clase de vendajes porque se hace tarde, pero bueno, vamos a hacer 30 segundos de preguntas si alguno tiene una duda.